Evangelio de hoy, sábado de la octava de Pascua. Primera lectura. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana,
Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Hola a todos ustedes, queridos hermanos, que escuchan el Evangelio de hoy en el canal Grazia TV. Antes de la reflexión, queremos pedirles que se suscriban para que lleguemos a los 1000 suscriptores que nos pide YouTube. Solo tienen que tocar las letras rojas o botón que dicen suscribirse. Hoy es el sábado de la octava de Pascua y vemos el tema de la necesidad de la predicación del Evangelio a todo el mundo, a pesar de las dificultades que conlleva predicarlo. En el Evangelio de hoy, Jesús recriminó a sus apóstoles su dureza de corazón, por la que no creyeron en sus palabras, ni siquiera después que María Magdalena y los discípulos del camino a Emaús les dijeran que había resucitado. Después de ello, sin embargo, les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Nosotros somos miembros de la Iglesia, obedientes a los descendientes de los apóstoles, los obispos, y enviados también a predicar bajo la tutela de los mismos. A veces somos como los apóstoles, un poco duros de corazón también para creer en Dios, y siempre carecemos de una instrucción perfecta. Sin embargo, somos su instrumento para predicar el Evangelio a todas las criaturas del mundo. Es el mismo tema tocado en la primera lectura, donde los líderes religiosos judíos más elevados, los sumos sacerdotes, estaban sorprendidos al ver cómo hablaban Pedro y Juan, hombres sin instrucción, según su juicio. Según su juicio, porque, en realidad, aunque no eran letrados de las cosas del mundo, Pedro y Juan estaban llenos de fe y fueron instruidos por Jesús mismo en las cuestiones espirituales, las más importantes. Jesús los preparó para conocer y predicar el Evangelio, y tenían con ellos al Espíritu Santo, que hace toda la diferencia. Podemos ver que la instrucción de los apóstoles, la instrucción de Jesús, es precisamente el mensaje del Evangelio, el conocimiento de la verdad más profunda de las cosas de este mundo, que tienen su origen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos conocimientos y la ayuda del Espíritu Santo son los que dan el aplomo a la Iglesia para predicar la verdad con firmeza, para no doblegarse, para hablar de lo que es verdaderamente importante escuchar. El mensaje del Evangelio es el mensaje más importante. Jesús es Dios, sabe lo que es prioritario y vino a predicar sobre las realidades espirituales, porque Él sabía que la verdad los hará libres. Porque el mundo sin Dios vive esclavizado, como el pueblo hebreo en Egipto, o bajo la esclavitud de otros imperios egoístas, y sobre todo bajo la esclavitud del pecado. Es la predicación de la Iglesia sobre el arrepentirse de sus pecados, los sacramentos, el cielo, el purgatorio, el infierno, que a veces el mundo no quiere escuchar, pero que es lo más importante, y que los obispos, sucesores de Pedro y de Juan, no pueden dejar de predicar. Como dijeron los apóstoles Pedro y Juan a los líderes judíos, no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Decir eso requirió un compromiso muy fuerte, porque ya los habían encarcelado y amenazado. Habían visto cómo aquellos hombres no se habían tocado el corazón y habían matado terriblemente a Jesús. Sabiendo que podían hacer lo mismo con ellos, no se detuvieron y se mantuvieron firmes en que no podían dejar de predicar.
Podemos pensar en los misioneros de la Iglesia, aquellas personas que se van a África o a Asia, a países pobres, donde hay enfermedades extrañas, donde no hay servicios de salud, donde la comida es rara, mala o puede ser peligrosa, donde serán mal vistos por algunas personas locales y donde puede haber persecución de gente de otras creencias, de gobiernos, que también harán lo que puedan, sea ético o no, para impedirles predicar, incluso el quitarles la vida. ¿Cómo podemos participar nosotros en esa misión que nos dio Jesús, de predicar el Evangelio a toda criatura? Pongamos atención a las palabras de Jesús y a toda la palabra de Dios que escuchamos en la misa. Pongamos esas palabras en práctica y busquemos que nuestros familiares y amigos se acerquen a Dios al ver nuestro buen ejemplo y al escuchar nuestras palabras cuando sea prudente. Señor, tú sabes que nuestro corazón es un poco duro, como el de los apóstoles. Sin embargo, nos has enviado a predicar el Evangelio en medio de las dificultades, para que el mundo sea libre y se salve. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica tus palabras en nuestras vidas, para predicar con el ejemplo, y que cuando sea prudente hablar, hablemos en tu nombre a las personas cercanas a nosotros. María, tú que evangelizaste al mundo entero al traernos a tu Hijo, te pedimos que asistas a todos los misioneros en el mundo. Amén. Hermanos, si este video les fue provechoso, les pedimos su apoyo principalmente suscribiéndose, tocando las letras o botón rojo que dicen suscribirse. Hasta mañana, que Dios les bendiga.